Valora Radio, música y valores. Sintoniza ya, ven y descubre los colores de un mundo mejor, lleno de amor. Valora Radio, es tu estación hoy. Valora Radio, música y valores. Sintoniza ya, ven y descubre los colores de un mundo mejor, lleno de amor. Valora Radio, es tu estación hoy. Valora Radio, música y valores. Sintoniza ya, ven y descubre los colores de un mundo mejor, lleno de amor. Valora Radio, es tu estación hoy. Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa Bien Enfocados, transmitiendo completamente en vivo desde valoraradio.org, también a través de la página de Facebook Live, en la página de Valora, completamente en vivo, y también a través de tus dispositivos como TuneIn, también a través de YouTube, en la página de Valora Radio, Lupita Venegas, así la puedes encontrar, a través de Spotify, a través también de Valora el podcast. Qué bendición que podamos estar aquí un día más, un día de reflexión, de introspección para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Yo soy tu hermano y amigo Federico Landa. Qué bendición que podamos estar de nuevo aquí. Hoy quiero invitarte a que podamos tocar un tema que me parece muy importante y que veo muchísimo en consultoría y también mucho en mi vida personal y en la vida personal de muchas personas, y es el tema de la paciencia. ¿Qué tema? ¿Qué tema el de la paciencia? ¿Realmente somos pacientes? ¿Qué tanto somos pacientes? ¿O solamente estamos buscando y viendo y enfocados o mal enfocados o desenfocados de lo que es la paz, lo que es vivir interiormente en esa paz, en esa tranquilidad de Dios, del Espíritu Santo, y perdemos esa paciencia que podemos pasar a lo mejor a la molestia, al enojo, a la ira, a la desesperación, a la ansiedad? ¿Cómo poder dominar esas emociones y cómo poder cultivar la paciencia? Quédate, hoy vamos a hablar justamente y te voy a dar 3 pasos que debemos dar para poder cultivar la paciencia y que podamos vivir la paz de Dios, la paz del Espíritu Santo. Así que bueno, pues nos encomendamos justamente al Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando el día de hoy en este programa, para que podamos abrir nuestro corazón, para que podamos vivir en Él, por Él, para Él, y que nos dé justamente su paz y así poder cultivar y ganar la paciencia. Nos ponemos en manos de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, que hoy abras nuestro corazón, que toda esa ansiedad que podemos tener en nuestra vida, esos a lo mejor molestias, enojos, esa parte que no nos da paz en el corazón, Señor, danos tu paz para que podamos tener también la paciencia que tú quieres para nosotros, que tú quieres que podamos también ofrecerte a ti y ofrecérselas a los demás, para que podamos vivir cada vez más cerca de ti. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes el día de hoy, para que podamos estar cada vez más cerca de ti con todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Te lo pedimos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues qué bendición que podamos estar de nuevo aquí. Te recuerdo que este programa es justamente de reflexión y de introspección para que podamos ir creciendo en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, con nuestra familia, y que Dios vaya realmente dándonos ese amor que tanto quiere darnos, y que podamos también dárselo y regresárselo a Él justamente con ese mismo amor. Te recuerdo que estamos completamente en vivo
Me encantará que puedas dejarme tus comentarios para que podamos también comentar. Dime cómo te va a ti con la paciencia. O a lo mejor algún familiar, a lo mejor tu cónyuge, a lo mejor algún hijo, alguna hija. ¿Cómo van? ¿Cómo vives tú la paciencia? ¿Cómo viven la paciencia en la familia? ¿Y cómo puede hacer estragos esa falta de paciencia? Y me encantará que me digas de dónde nos estás viendo. Si lo estás viendo en vivo, me encantará que podamos estar en contacto aquí juntos. Y si lo estás viendo diferido, pon también tus comentarios aquí abajo para que podamos también, yo los reviso y también me gusta poder estar en contacto contigo. Eh, Quisiera que pudiéramos ir haciendo esta introspección, pero antes quisiera invitarte a que puedas ir a todas nuestras redes, las redes de Valor a Radio, al podcast también de Valor a Radio, a todas mis redes que me encanta también poder compartir contigo, que comparto además de este programa muchos otros temas de vida, matrimonio, familia, negocios familiares y que puedes encontrar aquí abajo mi canal de YouTube, mi canal de Telegram, mi página de Facebook, mi página de Instagram, de X, antes Twitter, y que bueno, podamos estar también en contacto. Suscríbete, activa la campanita, comparte, da like para que todos estos programas y videos puedan también a través del algoritmo llegar a muchas más almas para que el Señor pueda tocar esas almas. Yo solamente soy el burrito que le va cargando y trato de ir en compañía de Él para que pues Él obre a través de todos nosotros en nuestros corazones. Y bueno, vamos a iniciar con el tema, porque me parece muy importante. Yo creo que muchas veces te ha pasado que pierdes la paciencia. Y cuando se pierde la paciencia, a veces tomamos decisiones que no son las mejores, o incluso las que no son las correctas. ¿Te ha pasado que de repente alguien, y es como un botón rojo, ¿no te pasa que de repente es como un botón rojo que alguien pica, ¿no? O aprieta ese botón y ¡pum! Perdemos la paciencia. Puede ser de enojo, o puede ser con ansiedad, o puede ser con estrés, y perdemos esa paz y perdemos la paciencia. Y normalmente cuando eso sucede, tomamos decisiones que no son las mejores, que no son las correctas y después nos estamos arrepintiendo. ¿Te ha sucedido que de repente te arrepientes por algo que hiciste o que perdiste la paciencia? Te voy a comentar y te voy a compartir algo que pasó una de las veces que iba en el auto, en el coche, y iba yo atrás de un coche y ese coche que iba adelante venía muy apresurado, venía corriendo, ¿no? Entonces se pasaba, yo lo vi que venía desde atrás de mí, se venía pasando de un lado, es un paso se atravesaba entre uno y otro coche, se me atravesó a mí también y normalmente lo que yo hacía antes era perder la paciencia, ¿no? Porque eso había aprendido también y creía que era lo correcto y pensaba que pues estaban transgrediendo mi, mi espacio, ¿no? Y que se estaban transgrediendo también las leyes de, pues, de tránsito, ¿no? Pero en esa ocasión yo he ido tratando de ir trabajando justamente en la paciencia. No soy perfecto, no estoy en la paciencia espiritual perfecta, que ahorita vamos a hablar un poco de ella con la Beata Conchita Cabrera de Armida también, que el programa pasado hablamos del silencio espiritual perfecto. Ahora vamos a hablar también citando a la Beata Conchita. Y obviamente pues me falta muchísimo a mí también trabajar todavía la paciencia y bueno, pues estamos en ese camino. Pero anteriormente me costaba mucho más trabajo, mucho más trabajo. Entonces se me atraviesa y se me mete así muy pegadito, casi chocándome. Y yo tuve que frenar. Y lo primero que tuve que frenar, obviamente fue el coche, el automóvil, para que no me golpeara. Pero lo primero que tuve que frenar fueron mis apetitos sensibles, mis emociones, mi impulso. Eso es lo primero que tuve que frenar en ese momento. Y al frenar mis impulsos y mis emociones,
que claro, desde dentro se siente como, ¡ay! Está transgrediendo mi espacio, está transgrediendo la- las leyes de tránsito y pudo haber causado un accidente. Independientemente de lo material y si golpea mi coche o mi automóvil y bueno, el suyo, son cosas materiales, pero eso puede después a lo mejor generar un problema más grande, un choque, una lesión, una pérdida de una vida. Y a veces no estamos en conciencia de que eso puede pasar. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, frené mis impulsos y lo primero que traté de poner en mi mente y en mi corazón es a Dios. Eso fue lo primero que hice. Y yo lo que hago una ejaculatoria, que esta es la que a mí me sirve y la que a mí me ayuda y la que a mí me gusta, porque estoy muy, muy cerca también de la Sagrada Familia, de la Santísima Trinidad. Y yo lo que hago es la ejaculatoria. Yo lo que digo primero para poder detenerme, para poder frenar, hago esta ejaculatoria. Yo digo, Jesús, María y José están aquí. Esa es la ejaculatoria que yo hago. Y eso hace que yo entre en razón primero, en que me frene, pero también me da un sentido de acompañamiento, de saber que no voy solo, que ellos están ahí para ayudarme y me ayudan a frenarme, a dominarme, a no dejarme ir. Y después lo que hago es, Jesús, María y José, les entrego esto que a lo mejor estoy sintiendo que es un atropello que me están pasando o una falta de respeto que me está pasando. En esta ocasión que se metió y que casi me golpea este coche y decía, bueno, pues te lo entrego, Señor, te lo entrego. Dame tu paz, Señor, dame tu paciencia. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente después de eso? Cuando estamos en gracia, Dios actúa a través de su gracia. Cristo mismo actúa a través de su gracia. Y a mí en ese momento me dio paz y me ayudó a través de su gracia a tener paciencia. Y en la paciencia poder tener comprensión por el otro, por el que se me estaba, el que se me cerró, el que casi me golpea. Y en esa paciencia, en esa comprensión, pude en ese momento empatizar con esa persona que se me atravesó en el coche. Y al poder empatizar, dice el Instituto Max Planck en Alemania, que para poder empatizar con el otro, poderte poner en los zapatos del otro, se necesitan tres niveles, ¿no? Tres pasos que hay que dar. Primero, la empatía cognitiva. ¿Cuál es la empatía cognitiva? La empatía cognitiva es pensar lo que está pensando el otro. Es decir, salir de mi propio pensamiento, de mis prejuicios, para poder tratar de comprender y entender lo que está pensando el otro o por lo que está pasando el otro. Esa es la empatía cognitiva. Después está la empatía emocional. Y la empatía emocional es salir de mis emociones para poder comprender las emociones del otro y la situación que está pasando el otro. Y la tercera que nos dice el Instituto Max Planck es la preocupación empática, ¿no? La preocupación empática. Es decir, la preocupación empática es yo ya puedo entrar en empatía cognitiva, qué es lo que está pensando el otro, en empatía emocional, qué es lo que está pensando el otro, y puedo ya entrar en la comprensión y en la compasión por el otro. Es decir, yo puedo entrar y comprender al otro y puedo tener compasión por el otro por una situación que esté pasando. Les voy a poner este mismo ejemplo que pasé cuando se me atravesó.
Cuando me detuve, ya no me dejé ir, me frené para que no me golpeara, me frené también emocionalmente, mi pensamiento. Lo siguiente que hice fue empatizar con él. ¿Qué estará pensando en este momento esta persona que se me atravesó? ¿Qué estará pensando? ¿Estará pensando que se está aprovechando? ¿Estará pensando que es muy listo y puede pasar por encima de los demás? ¿Estará pensando que tiene una urgencia? ¿Estará pensando en que tiene que llegar a algún lugar porque tiene verdaderamente una urgencia? Tal vez tenía que llegar porque alguno de sus hijos se puso mal y tenía que llegar por él para llevarlo al hospital. O, bueno, o simplemente se le hizo tarde para llegar a una cita. ¿Qué estará pensando? Digo, difícilmente podría yo preguntarle porque iba en otro automóvil, en otro coche, ¿no? Pero eso me ayudó a empatizar con él. Y después, la empatía emocional. ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué estará sintiendo en su corazón? ¿Qué estará sintiendo en lo más profundo? Que lo lleva a actuar de esta manera. Si tiene que llegar a un lugar porque va a llevar a sus hijos o uno de sus hijos al hospital, pues irá preocupado, irá emocionalmente estresado. Y después viene la preocupación empática. Y en la preocupación empática es, ¿qué puedo hacer yo para poder ayudarle? En el Evangelio del día de hoy habla justamente de lo que hiciste por mí, nos dice el Señor. Lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Cuando tenía sed, me diste de beber. Cuando estaba desnudo, me vestiste. Cuando estaba en la cárcel, me visitaste. Y cuando comprendemos lo que puede estar pasando el otro, con paz, con paciencia, con caridad, con compasión por el otro, podemos actuar en caridad. Y a lo mejor yo hice este ejercicio mental, a lo mejor no tenía que llegar por alguno de sus hijos para llevarlo al hospital. A lo mejor el problema es que tenía ganas de hacer del baño y no tenía dónde hacer y tenía que ir corriendo para poder llegar al baño. A lo mejor a muchos nos ha pasado. Pero para mí lo que yo quise poner en ese momento en mi mente fue justamente que tenía un problema grave. Y a lo mejor el problema grave es que no sabe dominar sus apetitos sensibles, no sabe dominar sus emociones, no sabe dominar sus sentimientos, no sabe dominar sus impulsos. Le falta a lo mejor caridad. Y a lo mejor son defectos que puede tener su persona. Puede ser, pero puede ser que no. Y ahí es donde tenemos que iniciar para no emitir juicios, para no enjuiciar al otro, sino tratar de comprender al otro, de que está pasando una situación complicada, difícil, ya sea porque no sabe dominar sus emociones, sus apetitos sensibles, o ya sea porque tiene verdaderamente una situación que atender urgente, ya sea ir por un hijo para llevarlo al hospital, o ya sea ir al baño para alcanzar a llegar al baño, a hacer alguna de sus necesidades. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera perdido la paciencia? El problema se hubiera hecho todavía más grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor pierdo la paciencia y le empiezo a pitar, y no sé si te ha pasado, pero imagínate que yo le empiezo a pitar y le empiezo a decir de cosas y empiezo a faltarle el respeto, entonces él va a empezar a faltarme el respeto a mí y nos vamos a empezar a pelear y luego eso puede desembocar a que se baje y nos podamos agarrar a golpes o peor aún. ¿Qué tal si es una persona que tiene un arma, que ha pasado infinidad de veces y sale con el arma y sucede lo que, no voy a decir esa palabra porque nos pueden censurar el video, pero acaba con mi vida? Por una sencillez, por una trivialidad, por una falta, ¿sí?
de prudencia, por una falta de paciencia. Y las cosas pueden escalar cada vez más. Y se puede llegar a tomar decisiones sin pensar, sin utilizar la inteligencia, sin utilizar la voluntad realmente, que puedan crear problemas todavía más grandes. Qué importante poder dominarnos. Qué importante poder autodeterminarnos al bien, a la verdad, a la belleza, al amor. Que el amor es Dios. Estoy seguro que a todos nos ha pasado en cualquier situación. Te estoy platicando una situación que me pasó en la calle, en el auto. Pero imagínate si hubiera dejado que eso escalara todavía más, y eso que yo dejé escalar y me hubiera dejado y hubiera perdido la paciencia y me hubiera dejado ir y a lo mejor hubiera llegado a los golpes, podría haber llegado golpeado a mi casa o pudiera haber no llegado a mi casa y haber dejado solos a mi esposa y a mis hijos por una pérdida de paciencia, en una trivialidad. Ese no es el pensamiento de Cristo. Ese no es el pensamiento de Cristo. Claro, es importante la justicia, pero la justicia en la caridad, en el amor. Cristo nos lo dejó ver en su pasión. Cuando fue apresado Cristo, que estaba en la noche en la casa de Anás, y le hicieron una pregunta y Cristo respondió. Y el criado le dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y lo abofeteó. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionó Cristo en ese momento? Perdió la paciencia y le dijo, ¿qué traes? ¿Por qué me pegas? Vente, a ver de cómo nos toca. A ver, vente. O reaccionó con justicia y con caridad, con amor. Respondió con asertividad, con amor, con afecto, con compasión por el criado que le había golpeado y le había bofeteado. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? Con estas palabras y con esta paz y con esta paciencia, pero con justicia. Le dijo, si he dicho algo mal, dime qué he dicho mal. Y si no, ¿por qué me pegas? Esa es la pedagogía de Cristo. Ese es el camino que Él nos pide. Claro, no debemos dejar que pasen por encima de nosotros, de nuestra dignidad, pero con paciencia, con prudencia, con paz, con tranquilidad. Así es como Dios nos pide. Cristo mismo es el que nos lo pide. Y nos puso el ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos reaccionado de una manera inadecuada por falta de paciencia y hemos dejado escalar las situaciones de la vida, que a veces son trivialidades y se magnifican y dejamos que se magnifiquen? Lo dejamos nosotros principalmente, pero pues también ahí está el enemigo, atizando el fuego. Y así es como actúa el enemigo. A veces le echamos la culpa todo al enemigo, al demonio, pero pues realmente todo empieza desde nosotros. Y lo único que hace el enemigo, el demonio, es ve nuestros defectos, ve lo que nos cuesta trabajo y nosotros empezamos y él nada más lo que hace es atizar ese fuego. Es como el judo, la técnica del judo, ¿no? Esta arte marcial, ¿no? Del judo. ¿Cómo se vence en el judo? Y la técnica del judo es vencer a tu oponente con su propia fuerza. Es decir, el otro avienta un golpe o un movimiento y lo único que hace el oponente es con su mismo movimiento
Pues nada más hacer una pequeña técnica sencilla para que con su propio peso y fuerza poder vencerlo. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Ve que nosotros nos estamos yendo y nada más atiza el fuego o le sopla o nos empuja poquito y nosotros solitos nos vamos. ¿Por qué? Porque nos falta la gracia, nos falta Cristo en nosotros, nos falta la Trinidad en nosotros. Tenemos que ser reflejo de esa Trinidad. Tenemos que ser reflejo de Dios. Dios tiene que verse y revelarse a través de nosotros, estando en unión y comunión con Él. Pero nos dejamos ir, porque nos falta mucho por trabajar muchas virtudes, con amor. Y ahorita te voy a compartir 3 puntos importantes que la beata Conchita Cabrera de Armida nos comparte en la paciencia espiritual perfecta. ¿Cómo tener mejor paciencia o mayor paciencia? ¿Cómo poder cultivar esta virtud? Les agradezco sus mensajes. Les recuerdo que estamos completamente en vivo. Me encantará que podamos estar en comunicación. Y bueno, nos escribe aquí Alexander Quintero. Bendiciones, nos dice Alexander. Alexander, igualmente un fuerte abrazo en Jesús y María para ti. Gracias por acompañarnos. Tenemos aquí a Ángel Mares. Dice, pido oración por mi vocación, por la salud y sanación de Rosa Mares Rodríguez, por la liberación y conversión de todos mis vecinos, por la familia Peñaflor, por la liberación y conversión de Dulce Mares y Kenia, familia, y Tomás Amares y su familia, por la liberación y conversión de Michelle Peñaflor y sus amigos libéralos, Espíritu Santo, por la familia Peñaflor y sus jóvenes en drogadicción y alcoholismo, por la liberación y conversión de la señora Agustina y señora Burbugina, señora Lagüera y su familia. Libéralos, Espíritu Santo, para que dejen la muerte satánica. Muy bien. Estaremos en oración por todas tus peticiones, Ángel. Que el Señor les dé la paz, que el Señor pueda vivir en ustedes y en sus familias. Rocío Hernández Álvarez, Zitácuaro, Michoacán. Un fuerte abrazo, Rocío, hasta allá, a todos nuestros hermanos en Zitácuaro. Y nos dice Rocío, le doy gracias a Dios porque me dio mucha paciencia, porque ya llevo 3 años que tengo problemas con mi esposo y ahora sí ya estoy tomando decisiones de separarme porque puse mucho tiempo de mi parte para arreglar los problemas, pero no pone de su parte, sigue con otra persona, ¿ok? Tiene una hija, él hace como si no pasara nada, pero él es muy indiferente, nada más llegas y se encierra en su cuarto. Gracias por compartir, Rocío, y por compartirlo aquí con nosotros. Y me parece que esto es algo muy importante y ahorita les voy a compartir y te voy a compartir también, Rocío, y a todos ustedes estos 3 puntos que nos habla la beata Conchita Cabrera de Armida de la paciencia, porque estos problemas que podemos pasar y que estás pasando, Rocío, en tu matrimonio, que lo ponemos en las manos del Señor, es muy importante, no sé, porque no lo comentas aquí, Rocío, no sé si estés casada por el sacramento del matrimonio, pero también tienes una responsabilidad. Si es así, tienes una responsabilidad, tu esposo también, de cara al sacramento matrimonial. Si ya no hay opción, si él no quiere cambiar, es importante, lo primero, que sigas con esa paciencia, pero lo más importante, con la oración. Pedir mucho por él, para que Dios toque su corazón, para que pueda recapacitar, para que el Señor le dé esa guía. Y lo más importante, poder cumplir con el sacramento. Porque el Señor lo dijo, todo aquel que mira a una mujer o un hombre
en el caso de las mujeres a los hombres, deseándola o deseándolo, ya cometió adulterio en su corazón. Si eso es solamente de pensamiento, ¿qué más de acción? Pero qué importante, Rocío, poder en este momento, además de la paciencia, doblar rodilla. Doblar rodilla en oración por tu salvación, por la salvación del alma de tu esposo, por la salvación del alma de la persona con la que está, que también eso nos pide el Señor. Amar a nuestros enemigos, porque si amamos a nuestros amigos, entonces, ¿qué mérito tiene? Orar, orar, orar por tu familia, por ti, por tu esposo, por la salvación del alma de tu familia, por la salvación de tu alma, la salvación del alma de tu esposo, de la persona con la que está. Y bueno, no sabemos si la persona con la que está también está casada, no sabemos, pero bueno, también si fuera así, que ahí pues hay también adulterio hacia el otro lado, porque no es lo mismo solamente estar cometiendo adulterio con una persona que no está casada a cometer ese adulterio con una persona que también está casada. Y eso también hay que reparar, pedir perdón, obviamente, a Dios y poder reparar. Así que qué importante poder también, con esa paciencia que dices que has tenido estos 3 años, con esa paciencia y con ese amor a Cristo primero, poder doblar rodilla, orar, 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 ofrecer tus comuniones, tú permanecer también en castidad para no cometer adulterio. Rosy también es muy importante. Y estar cerca de la Eucaristía, estar en gracia, hacer ayunos, penitencias, mortificaciones, sacrificios por la salvación de sus almas. La tuya, la de tu esposo, la de tus hijos, si es que tienen hijos, de tu familia, pero también por la persona que está. Y ahí es donde verdaderamente demostramos si somos de Cristo, si estamos con Él. Y cuesta trabajo, por supuesto que cuesta trabajo, pero Cristo nos lo pide. Con paciencia, con amor, con dedicación. Así que estaré orando mucho, mucho por ti, Rosy, por tu esposo, por esta situación, por la hija que tiene con esta otra persona. Y bueno, pues que Cristo, que Dios mismo vaya acomodando las cosas, porque nosotros no podemos, solamente Él puede, si nosotros se lo permitimos. Él puede todo. Y sobre todo que tu corazón esté en paz, que tu corazón perdone y que puedas estar en unión y comunión con Dios, en gracia, que Él es el que te ayudará. Así que bueno, pues gracias por sus comentarios. Me encantará que podamos seguir pongan aquí sus comentarios aquí abajo, me encantará que podamos estar en contacto. Vamos a entrar ya en el tema de lo que nos dice la beata Conchita Cabrera de Armida, de la paciencia espiritual perfecta. La semana antepasada, hablamos del silencio espiritual perfecto, que nos hablaba también Conchita Cabrera de Armida, que hoy, Dios mediante, subiré ese programa a mi canal de YouTube también, para que lo puedas ver ahí. Aquí abajo, en los comentarios, están los links a todas mis redes, también a las de Valora Radio, y ahí lo podrás encontrar, junto con el programa que les había comentado también, que se va a subir, de las 7 moradas de Santa Teresa, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que te invito a que vayas a mi canal, te suscribas, actives la campanita, compartes y que podamos estar en contacto. Me encanta que me mandan sus mensajes, también estos programas y contenidos que hago también en mis redes, los hago también de cosas y sugerencias que ustedes me piden. Y pues bueno, vamos caminando en este sentido. Pero bueno, te quiero compartir ahora lo que nos dice la beata Conchita Cabrera de Armida en su libro de las virtudes y de los vicios, que estoy leyendo el diario espiritual de Conchita Cabrera de Armida, de la beata, y me llevé una gran sorpresa porque pues llevo tiempo, si se fijan, tengo aquí separados muchas partes de este libro, que es una joya, se los recomiendo muchísimo. Y
Para mí fue una sorpresa leyendo el diario espiritual de la beata Conchita Cabrera de Armida, que este libro se lo dictó Jesús mismo. Jesús se lo dictó y ella lo iba escribiendo y le describió aquí todos los vicios y virtudes que experimentamos en esta vida. Así que bueno, pues es una bendición, de verdad te lo recomiendo muchísimo para que podamos ir creciendo. Cristi Parra, mi querida Cristi, ¿cómo estás? Qué bendición que estés aquí en el programa. Nos dice Cristi, saludos Federico, muy necesario cultivar la paciencia. Queremos que todos sean pacientes con nosotros, pero nos cuesta trabajo ser pacientes con los demás. Completamente de acuerdo, mi querida Cristi, que Cristi, déjenme decirles, tiene un programa maravilloso, Familias Haciendo Lío, los martes, si no me equivoco, 4 de la tarde, aquí mismo en Valora Radio. Les recomiendo muchísimo también su programa. Gracias, Cristi, un fuerte abrazo en Jesús y María, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a ir ya a estos 3 puntos que te quiero compartir, pero lo primero que te quiero compartir, que nos habla en este libro Conchita, son las virtudes de paz. Y las virtudes de la paz justamente son la paz, el reposo, la serenidad, la tranquilidad y la discreción. Estas virtudes son fundamentales para poder ir trabajando la paciencia. Además de que la paciencia, ahorita lo vamos a ver, también requiere de la virtud de la humildad. Si no tenemos paz, si no tenemos reposo, si no tenemos serenidad, tranquilidad, discreción, difícilmente vamos a poder ser pacientes. Y ahí es donde tenemos que trabajar desde el interior. Tenemos que trabajar nuestro interior. Realmente vivir un silencio interior. Por eso te recomiendo que puedas ver mi programa, que hoy lo subiré a YouTube, El Silencio Espiritual Perfecto. Y bueno, vamos a hablar ahora ya específicamente de la virtud de la paciencia. ¿Y qué nos dice la beata Conchita Cabrera de Armida acerca de la paciencia en este libro? Abro cita. La paciencia tiene algo de humildad, pero la da el Espíritu Santo. Esta virtud es tan grande que hace fuerza al mismo cielo y crece con el sacrificio. Cierro cita. Fíjate qué importante esto que nos dice la beata Conchita Cabrera de Armida. La paciencia tiene algo de humildad, realmente está fundamentada en la humildad. Si somos soberbios y estamos solamente pensando en nosotros y estamos siendo egoístas y pensamos solamente en nosotros, difícilmente vamos a poder empatizar con el otro, vamos a poder tener compasión con el otro y vamos a poder tener caridad con el otro, y eso va a minimizar nuestra paciencia. Es decir, vamos a perderla o ni siquiera la vamos a hacer en el mapa. Así que qué importante es trabajar también la virtud de la humildad. Pero qué importante lo que nos dice aquí, la paciencia la da el Espíritu Santo. Es decir, no es que yo pida 5 kilos de paciencia y los vaya yo dosificando por mi propia voluntad y por mi propia fuerza. Nosotros no podemos. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien puede a través de nosotros. Si yo, cuando iba en el coche, en el automóvil, y se me cierra este coche que te platicaba hace ratito, esta historia, si yo no hubiera hecho la ejaculatoria en ese momento, a lo mejor hubiera perdido la paciencia por mis defectos, por mis imperfecciones. Incluso a lo mejor ni siquiera lo hubiera pitado ni nada, pero a lo mejor hubiera tenido un pensamiento que no va con Dios, una imperfección. Y a lo mejor le hubiera dicho, ay, animalito de la creación, ¿no? O alguna cuestión que no me abona, que no le da gloria a Dios realmente. Obviamente no es un pecado grave, ¿no? Pero sí son imperfecciones que vienen en las 7 moradas de Santa Teresa, que también voy a subir en mi canal de YouTube. Esas moradas también de ir trabajando los pecados mortales, los pecados veniales, las imperfecciones para entrar en unión con Dios.
¿no? En la vía o en los estados del crecimiento espiritual, ¿no? Del alma, que es la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Entonces, el Espíritu Santo es el que da la paciencia, el que nos ayuda a ser pacientes, dóciles, como es Él. Y nos dice aquí, esta virtud es tan grande que hace fuerza al mismo cielo y crece con el sacrificio. Es decir, nos unimos en unión y comunión con Dios, con el cielo, y también es una manera de poder hacer sacrificios, ofrecerlo a Dios. Señor, te pido paciencia y te ofrezco esta imperfección o estas ganas de salir de mí. Te lo ofrezco, Señor. No voy a reaccionar, te lo ofrezco y hago ese sacrificio. Te lo entrego, Señor, para que tú seas reflejo a través de mí, para yo ser imagen y semejanza tuya. Te lo ofrezco, te lo entrego. Te entrego a este Señor que se me cruzó en el camino. Te lo entrego, Señor. Si es que quiere llegar al baño, pues que llegue al baño y que alcance a llegar. Si tiene que llegar por uno de sus hijos que tiene que llevar al hospital, que alcance a llegar. Y si solamente es por imperfecciones o por un mal carácter, Señor, ayúdale. Y ayúdame a mí también. Te ofrezco este sacrificio por Él que se me cruzó, por sus necesidades. Te lo ofrezco también por mí, por mi alma, por mi esposa, por mis hijos, por los no nacidos, por los que no tienen techo, por los que no tienen que comer, por tantas necesidades del mundo, Señor, te lo ofrezco. Qué hermoso sería eso, ¿no? Cuando logramos hacer eso. El sacrificio es muy importante. Sigo con la cita para darte ya los 3 grados, los 3 tips que nos dice Conchita Cabrera de Armida. Abro cita: la paciencia espiritual perfecta es una virtud bellísima e indispensable para caminar en la vida interior. Hago un pequeño paréntesis aquí, mío. Si no vivimos una vida interior sólida en el silencio, en unión y comunión con Dios, si no hay silencio interior, si no hay una vida interior fuerte, difícilmente podremos cultivar la virtud de la paciencia o tener paciencia, porque perdemos la paz fácilmente. O a veces ni siquiera tenemos paz interior. Entonces, por eso es importantísimo la vida interior. Continúo con la cita. Descuella esta virtud, entre muchas otras, el alma en quien ella persevera tiene un grande premio en el cielo. Cierro cita. ¡Wow! Quien trabaja esta virtud tiene grande premio en el cielo. Y esa es la meta. Llegar al cielo. Ahora, esta virtud, nos dice Conchita Cabrera de Armida, Rosita, esta virtud tiene 3 grados perfectos, prácticos y de grande mérito a los ojos de Dios. Primer grado, consiste en la paciencia interior con el prójimo. ¿Te acuerdas que te dije que lo intenté y gracias a Dios ese día me salió? Hay otros días que me sale mal, hay otros días que me sale peor. Ese día me salió pues bastante bien. Pero qué importante tener paz y paciencia interior con el prójimo. ¿Qué hubiera sido si yo hubiera perdido la paciencia? Si hubieran hecho las cosas más grandes, hubiera incluso hasta cometido una imperfección o un pecado venial o un pecado mortal, y esto a lo mejor hubiera crecido impresionantemente, ¿verdad? Entonces, qué importante tener esta paciencia interior con el prójimo, que ese es el primer grado. Salir de nosotros para estar y pensar en el otro, compartir con el otro, donarnos al otro. Y ahí viene la donación. Es un don. El amor es un don y una gracia que viene de Dios, nos dice el Padre Horacio Jorge. Es un don que viene de Dios. Si nos donamos en el amor, en la comprensión, compasión y empatía con el otro, en la caridad,
a través de la gracia de Dios como un don, podremos tener paciencia interior con el prójimo, que ese es el primer grado. El segundo grado, que nos habla Conchita Cabrera de Armida, es la paciencia espiritual perfecta, que consiste en la paciencia consigo mismo, conmigo mismo. Y este punto también es muy importante porque es un paso más alto que el primero, nos dice aquí la beata Conchita Cabrera de Armida, que es mucho más alto que el del prójimo, no porque valga más, sino porque tiene un grado de perfección mayor. ¿Por qué? Porque cuesta más. ¿Cómo cuesta tener paciencia con uno mismo? A veces estamos mucho hacia el exterior, pensando en el prójimo, en el otro, en el que, ay, cómo me cuesta paciencia cuando me habla así, cuando deja esto tirado, cuando se me atraviesan, cuando dice tal palabra, cuando hace tal ruido, cómo me cuesta la paciencia con el otro, con el prójimo. Pero la que realmente cuesta es la paciencia con uno mismo. Porque nos dice aquí la beata Conchita, ya que el hombre tiene una lucha dentro de sí y no concluye esta sino con la muerte. Es decir, hasta que morimos, hasta que el Señor nos llama a cuentas, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, sabernos imperfectos, que tenemos esta tendencia al mal, que tenemos defectos dominantes, que son vicios que tenemos que ir trabajando a través de las virtudes. Y tener paciencia. Dios nos tiene paciencia en su infinita misericordia. Él sabe nuestras miserias. Si podemos reconocer nuestras miserias y vamos trabajando día a día, hora a hora, minuto a minuto, ofreciéndoselo todo a Dios. Pero lo más importante de ofrecer es entregar a Dios para que Él queme nuestras miserias, nuestros defectos dominantes, nuestros vicios en su amor misericordioso y en su amor eterno. Para que sea Él, a través de su amor, de su gracia, quien vaya perfeccionándonos, quien vaya venciendo esos defectos dominantes, es Él quien nos ayuda a ir creciendo en virtud y en virtudes para poder ir venciendo esos vicios. Nosotros solos no podemos, necesitamos de Él. Hay que entregarle todo. Y ahí es donde tenemos que tener esta lucha interna. Y de ahí pasamos ya al tercer grado, que nos habla la beata Conchita Cabrera de Armida, que nos dice, la paciencia espiritual perfecta, este es el tercer grado, abro cita, la paciencia espiritual perfecta consiste en la paciencia para con Dios. ¡Wow! ¿Cómo que le tengo que tener paciencia a Dios? Por supuesto. Él nos tiene infinita paciencia. Él es la paciencia. Pero nosotros tenemos que tenerle paciencia a Dios. ¿Cuántas veces, y me pasa mucho también cuando estoy dando consultoría o en una plática con algunas personas, incluso en el templo, ¿no? En la comunidad, me dicen, es que yo, Federico, le he pedido muchísimo a Dios que me otorgue tal cosa, tal sanación, que me ayude tal problema. Y no me lo da. Los tiempos de Dios son perfectos. Y hay que tener paciencia a Dios también. Tenemos que ser pacientes con Él. No porque Él haga algo mal, por supuesto que no, sino porque Él sabe el momento adecuado, el mejor momento, el momento perfecto para poder darnos lo que le pedimos, si es bueno. Fíjate qué importante esto, si es bueno para nuestra salvación. En su voluntad, Dios tiene la voluntad positiva o activa, que nosotros lo pedimos y Él nos lo da. O algo que nosotros necesitamos, aunque no se lo pidamos, Él lo da. En su voluntad positiva y activa, lo hace. Pero tiene también su voluntad permisiva. No es que lo haga Dios, pero lo permite por un bien mayor, por la salvación de nuestras almas.
Y ahí es donde tenemos que trabajar justamente nuestra pasión. Y nos dice la Beata Conchita, aquí está el último paso de la perfección de esta virtud, la paciencia para con Dios. Es decir, muero a mi voluntad para entrar en la voluntad de Dios, en su divina voluntad, con paciencia. Hay muchas cosas que yo no puedo entender y que tú no puedes entender y que nadie puede entender. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en Él. Y es más, esto lo puedes tuitear o puedes ponerlo en redes. Justamente esta frase. Señor, yo no comprendo, yo no te puedo comprender. Pero lo que sí puedo hacer es confiar en ti. De que tú vas a hacer lo mejor para mí. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, entregándote mi voluntad. Si te entrego, Señor, mi voluntad, automáticamente estaré en este tercer grado teniendo paciencia en ti y por ti, esperando solamente lo que tú quieras darme. Así que qué importante que podamos ir soltando, estar bien enfocados en que Dios mismo nos vaya dando esa paciencia, trabajando estos 3 grados. La paciencia con el prójimo, la paciencia conmigo mismo y la paciencia con Dios. Dios tiene un plan, Él está viendo toda la película, Él está viendo toda la fotografía, sabe exactamente cuándo es el momento justo y si nos hace bien o no para la salvación de nuestra alma. Pues estemos bien enfocados en poder cultivar la paciencia, nuestra vida interior, la oración, fundamental. Tenemos que hacer silencio. Ve mi programa del silencio espiritual perfecto. Teniendo silencio espiritual perfecto podremos cultivar la paciencia, podremos cultivar la paciencia espiritual perfecta que nos habla ahorita Conchita Cabrera de Armides en estos 3 grados, y podremos tener paciencia con el prójimo también, para no hacer las cosas tan grandes, con nosotros mismos, para no hacer las cosas tan grandes, con Dios mismo, para confiar en Él, para abandonarnos a su voluntad. ¡Qué hermoso! Pidamos al Señor su gracia, su amor, para que nos pueda ayudar. Graciela Hernández, muchas gracias. Un fuerte abrazo en Jesús y María para ti. Gracias por tu comentario. Estamos ya terminando el programa. A mí se me pasan rapidísimo y la verdad es que me encanta que podamos estar reunidos, poder compartir estos temas que yo solamente soy instrumento de Dios, yo soy solamente el burrito que le va cargando, pero que sea Él el que vaya tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y también nuestro entorno social, para que podamos ser cada vez más pacientes, podamos ser cada vez más reflejo de Dios, ser más imagen y semejanza de Él, poder reflejarle, que en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones se revele Él. Podamos dejar que Él se revele. Nosotros no lo revelamos, Él se revela a través de nosotros. Con tu familia, con el que sales a la calle y te encuentras, con tus compañeros de trabajo, tus colaboradores, con todos. Que se pueda ver esa paciencia. Así que te invito a que podamos estar bien enfocados en poder vivir esta paciencia espiritual perfecta para que podamos darle gloria a Dios y buscar la santificación propia y la del prójimo, la de los hermanos. Te envío un fuerte abrazo en Jesús y María. Te invito a que compartas este programa para que pueda llegar a muchas más almas y que podamos ir creciendo en el amor, que Dios vaya tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Te mando y te dejo otro fuerte abrazo en Jesús y María. Nos vemos en el próximo programa y te invito a que vayas a mis redes que están aquí abajo.
En la descripción, también en las redes de Valora Radio que están aquí abajo, puedes encontrar todos los contenidos de todos mis compañeros, que son maravillosos esos contenidos, y que podemos también estar en contacto. Comparte este programa, dale like, suscríbete, comenta y comparte para que el algoritmo y estos videos y estos contenidos puedan llegar a muchas más personas. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima y recuerda que estemos bien enfocados para alcanzar la paciencia, la paz y al final el cielo. Dios te bendiga.